Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a resolver la tarea de estadística que dejamos la semana pasada. Nos ha dado una situación en donde nos dice que en una encuesta a 30 alumnos se obtienen los siguientes datos respecto a sus pesos en kilogramos. Nos dan un conjunto de datos de los 30 estudiantes acerca del peso que tienen cada uno. Nos dan 54, 42, 58, 64, 70, 46. 46, 52, 62, 66, 58, 47, 45, 40, 56, 55, 64, 66, 54, 52, 48, 61, 63, 60, 47, 58, 52, 54, 57 y 56. La primera pregunta nos dice determina el rango. El rango habíamos dicho que es la diferencia entre el valor más alto y el menor valor. O sea, el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces busquemos entre todos los datos cuál dato es el mayor. Por ejemplo, aquí hay 70. Hay 70. Entonces el mayor valor es 70 menos el menor valor. Por ejemplo, aquí hay 45, 40. Muy bien, menos de 40 no, entonces 40. Entonces el menor valor es 40. Entonces aquí está el menor valor y el otro valor 70 está aquí. Entonces 70 menos 40 va a ser 30. 30. Entonces el rango va a ser igual a 30. Luego la siguiente pregunta nos indica el posible número de intervalos. En este caso el número de intervalos se denomina con la letra K. Esto para ubicarlo en una tabla de distribución. Hay dos fórmulas, una de ellas es K igual a raíz cuadrada de n, donde n es la cantidad de datos. En este caso, K vendría a ser, ¿cuántos datos hay? 30. Como hay 30, entonces K vendría a ser raíz de 30, que es 5,47. 5,47. Y esto lo podemos redondear a 6 para asegurarnos que en el número de intervalos quepen todos los datos, los 30 datos. También hay otra fórmula que es la fórmula K es igual 1 más 3,3 logaritmo de n. En este caso K es igual 1 más 3,3 logaritmo de 30. Logaritmo de 30. Vamos a poner así, logaritmo de 30. Y eso nos vendría a ser 5,87. 5,87, que también lo vamos a llevar al valor de 6, porque los intervalos siempre es un número entero. Ahora, ¿qué es un número? ¿Qué son los intervalos? Son los agrupamientos en el cual vamos a agruparlo los datos correspondientes. Entonces, para hallar el valor de el, el valor del primer intervalo y cuánto cada intervalo va, de qué números a qué número va a consistir, antes tenemos que sacar la amplitud de cada intervalo. La amplitud de cada intervalo. Entonces, la amplitud de cada intervalo va a ser igual a dividir la cantidad total del rango, o sea, del rango entre K. En este caso, el rango es 30 entre 6, es decir, 5. O sea, 5 unidades van a cubrir
cada intervalo. Entonces empecemos desde el primer dato. El primer dato en este caso era 40. Sería 40, empezamos con 40, así cerrado, 40. A la amplitud de 5, entonces hay que aumentar hasta 45. 45. Aquí 45 va a ser abierto. El siguiente intervalo va a ser 45 cerrado, o sea, va a tomar, el cerrado indica que va a tomar ese valor 45 hasta 50. 50. El siguiente valor, desde 50 va a ir hasta 55. 55. El otro valor va a ser desde 55, va a ir hasta 60. El siguiente va a ser desde 65, perdón, desde 60, desde 60. Desde 60 hasta 65. Y el siguiente desde 65 hasta 70. La siguiente columna, X sub i le estamos poniendo, va a ser la marca de clase, es decir, un valor representativo de 40 y 45. En este caso, el valor intermedio entre 40 y 45 se suma 40 más 45 y se divide entre 2. En este caso va a ser 85 entre 2. Va a ser igual a 42,5. Entonces aquí va a ser 42,5. De igual forma aquí va a ser 47,5. El siguiente va a ser 52,5. El siguiente va a ser 57,5. El otro va a ser 62,5. Y el siguiente va a ser 67,5. La siguiente columna es la frecuencia, es decir, la cantidad de datos que hay entre 40 y 45. ¿Cuántos datos hay entre 40 y 45? Por ejemplo, aquí hay un 40. A ver, vamos a empezar aquí, por aquí. A ver, aquí 40, acá sería 42, también está dentro de ese bloque. Y no hay otra, entonces habría dos datos que están entre 40 y 45. De igual forma vamos a hacer entre 45 y 50. ¿Cuántos datos hay entre 45 y 50? Entonces vamos a tener que contar, por ejemplo, aquí hay 45 y así sucesivamente. Nosotros ya lo hemos hecho para no perder tiempo. Hay 6 datos de 45 a 60. Ahora de 50 a 55 también hay 6 datos. 6 datos de 55 a 70 a 60. Hay 7 datos. De 60 a 65 hay 6 datos. Y de 65 a 70 hay 3 datos. Hay 3 datos. La F mayúscula significa la frecuencia acumulada, es decir, los valores que no, la cantidad de datos que se están acumulando a lo largo de los intervalos que se van a estar generando. Por ejemplo, aquí se pone 2. En el segundo intervalo ya se aumenta ese 2, se le aumenta la cantidad de frecuencia del segundo intervalo, que sería 6 más 2, 8. En el siguiente se va aumentando, 8 más 6, 14. El siguiente sería 14 más 7, 21. El siguiente, 21 más 6, 27. El siguiente, 27 más 3, 30. Aquí en el último valor debe salir el valor de 30. Un punto importante también, la suma de frecuencias debe ser 30. Eso nos habíamos olvidado, vamos a ponerlo, porque es importante ese dato. Acá va a ser 30.
H sub i representa la frecuencia relativa, es decir, la división entre la frecuencia absoluta y el valor total. O sea, un FI va a ser la división, o mejor dicho, la frecuencia relativa va a ser la división entre la frecuencia absoluta entre el total, entre n, exponente en cantidad de datos. En este caso, para el primer caso va a ser 2 entre 30. 2 entre 30. Eso viene a ser 0,07. 0,07. Lo vamos a trabajar con 2 decimales porque los datos algunos van a pasar de 3 decimales. El siguiente sería 6 sobre 30. Eso va a ser 0,20. 0,20. El siguiente también 0,20. El siguiente 7 sobre 30 va a ser 0,23. 0,23. El siguiente 6 sobre 30 que es 0,20. Y el siguiente 3 sobre 30 que es 0,10. 0,10. La suma de todo esto debe dar 1. A ver, vamos a poner 7 más 3, 10. Lleva 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y acá sería 1. Entonces 1,00 que vendría a ser 1. Para la frecuencia acumulada es la suma. Hemos hecho muy parecido como en la frecuencia acumulada. Acá la frecuencia relativa acumulada vendría a ser la suma de los decimales también. Sería aquí 0,07. Acá sería 0,027. Acá vamos a sumar al 0,20 de 0,47. Acá sería 0,47 más 0,23, 0,70. 0,70 más 0,20, 0,90. Y más 0,10 vendría a ser 1. Y acá solamente en porcentajes, que vendría a ser aquí, de la frecuencia relativa sería 7%. 7%. Acá sería 20%. 20%. Acá igual 20%. Acá 23%. Acá 20%. Y acá 10%. Igual acá va a ser el 100%. Ahora, la frecuencia acumulada va a ser acá 7%, igual se va a sumar, ¿no? Acá 27%, acá 47%, acá 70%, 90% y 100%. 100%. Entonces, la pregunta 6 nos dice, antes hay otras preguntas que vamos a bajarlo ahí, sí. ¿Cuáles serán los límites del intervalo de mayor frecuencia? ¿Cuál tiene mayor frecuencia? ¿En dónde está la que tiene mayor frecuencia? Vemos cuál tiene mayor frecuencia acá en la 7. Aquí hay la mayor frecuencia, en 7. Entonces vendría a ser en el intervalo 55 a 60, ¿no? Entonces vendría a ser, vamos a volverlo a escribir, vendría a ser de 55 hasta 60. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos alumnos pesan menos de 55 kilogramos? Menos de 55 kilogramos, como aquí está 55, entonces los que pesan menos serán los intervalos que están adelante de esto, que vendría a ser en el primer intervalo, segundo y tercero. Entonces nos está hablando de la frecuencia acumulada. Vendría a ser, como están acumulándose, 14 estudiantes, 14 alumnos, vamos a poner, alumnos, pesan menos de 55 kilogramos.